tal, amigos y amigas oyentes de La Voz de Arequipa? Hoy es miércoles 12 de octubre de 2022 y este es el primer episodio del podcast. Mi nombre es Rivaldo Vázquez y los acompañaré en esta oportunidad como presentador de esta edición introductoria de La Voz de Arequipa, el podcast informativo más veraz en la comunicación digital. La semana pasada nos enteramos de una serie de injusticias ocurridas en diferentes entornos, ya sea el rural, con una comunidad campesina que enfrenta problemas económicos producto de estos 2 años de pandemia, o en un entorno académico, como la precadete, donde un menor de edad fue agredido por su instructor. Sobre esto y otras noticias profundizaremos más en el bloque regional, a cargo de Jacqueline Zavala. 1, 2, 3, probando. Mi nombre es Jacqueline Zavala y soy autora de un blogger y locutora de este podcast, que cada miércoles te invita a mantenerte informado sobre las noticias de Arequipa, efemérides e historias de personajes. Te acompaño a descubrirlas a través de tu imaginación. Denuncian maltratos en Academia Precadete. La madre de familia Karin Geraldine Quiroz denunció que su menor hijo de 17 años fue agredido por el instructor de la Academia Prepolicial Militar Sinchis, Julio César Rodríguez. Esto sucedió cuando el joven estaba internado en el centro para la Escuela de Suboficiales de Lima. Y la madre expresó que 3 semanas el instructor se la agarró con su hijo y no pudo enterarse porque estaba incomunicado. Ella tuvo que esperar que sus heridas sanen en su rostro para emitir un pronunciamiento. No sería el único caso, según la madre de familia. Y también agregó que emitirá una denuncia formal en contra del instructor. Respecto a la academia, el director de gestión pedagógica de la Gerencia de Educación, Wilber Gómez, informó que dicha academia sería informal e Indecopi ya trabaja en el caso. El personal de la academia no quiso responder a la denuncia. Y es lamentable también lo que sucede en el distrito de San Juan de Tarucani, porque los pobladores de la comunidad campesina de Toruni, Tiulián y Pati se vieron seriamente afectados por la pandemia, ya que no pudieron vender durante casi 2 años la carne ni la fibra de alpaca, siendo esta su principal fuente de ingresos económicos para el sustento de sus familias. El presidente de la comunidad, Henry Chancolia, mencionó que a esa pérdida este año se ha sumado la falta de alimento para sus animales, ya que debido a las lluvias no hubo pastos. Y tuvieron que entregar sus productos a los intermediarios, pero a precios de 12 soles la libra de fibra, y que antes pues solían venderlo a 16 soles. Y nos indicaron que había demanda por la pandemia y también por ello pues les bajaron el precio. También mencionó que no tienen un camal autorizado para beneficiar las alpacas, por eso tienen que ofertar la carne a los intermediarios, quienes les pagan 7 soles el kilogramo. Y sin embargo en los mercados de Arequipa se vende a 14 soles y a 15 soles. A ellos les gustaría tener un lugar donde se pueda sacrificar la carne y así acceder directamente a los mercados para obtener más ganancias. Ellos sufren actualmente con el frío y las heladas porque no pueden criar bien a las alpacas y no tienen una buena ganancia. En la comunidad hay 35.580 cabezas de alpaca y venden anualmente un aproximado de 5.000 kilos de carne. En el caso de la fibra o lana, es un aproximado de 15.000 quintales. Ellos esperan que la nueva autoridad municipal los apoye para que puedan darle valor agregado a sus productos y con ello acceder directamente a los mercados e incluso llegar al extranjero. En esta comunidad también se benefician de la lana de vicuña y también tuvieron problemas para la venta desde el año pasado, por ello tienen guardado 80 kilos. Continuando con el desarrollo de las noticias distritales y del cercado, yo soy Jacqueline Zavala y te informaré sobre ellas. Bueno, pues resulta que un grupo de madres de familia que tienen a sus hijos estudiando la carrera de medicina en la Universidad Católica de Santa María fueron declaradas como no gratas para la institución y les prohíben el ingreso.
El documento fue emitido el 15 de septiembre por el Consejo Universitario y el conflicto se inició cuando las madres se organizaron el 8 de septiembre para realizar una manifestación con megáfonos durante la ceremonia del aniversario. Bueno, ellas reclaman que se debe considerar el retorno a las clases presenciales, pero al 100%, para el cual debe haber un reordenamiento y control de los horarios de clase, ya que estaría muy desordenado, incluso los domingos y los feriados. Además, también se quejaron de que en una emisora radial mencionaron a la universidad como una de las que tiene mayor desaprobación en el examen nacional de medicina, ENAM. Agregan que también habrían sido víctimas de presión y maltratos, incluso la permanencia del señor Alberto Briceño Ortega como rector por 2 periodos consecutivos. Y al respecto, el director de la asesoría legal de la universidad, César Pastor, señaló que la calidad educativa de la Universidad Católica de Santa María está totalmente salvaguardada por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE, por quienes fueron acreditados en el año 2017. Explicó que ellos siguen las normativas. Por ello, la educación actualmente es virtual y presencial, tal cual como el alumno elija. Por otro lado, indicó que son los mismos alumnos los que desean la modalidad virtual y que en todo caso, si quieren la presencialidad, tendrían que esperar al próximo año como lo indica la ley. Respecto a la data del ENAM, dijo que va fluctuando cada año y que desconoce de qué año se leyeron los datos, donde se indica que el 38% de los egresados de medicina no aprueban el examen. Agregó que si bien la sanción se tomó contra las madres, la medida no afecta a los estudiantes y que nunca se tomaron represalias. Bloque de noticias económicas. Según el MINAN, Arequipa es la segunda ciudad del país que más puestos de trabajo ha generado en el sector minero. Entre enero y julio de 2022, Arequipa registró un aumento en sus niveles de producción, asimismo un incremento en generación de empleos mineros. Al séptimo mes, los empleos mineros generados en el Perú alcanzaron la cifra de 246.895 puestos de trabajo, un incremento del 4.9% a comparación del año anterior. La ciudad de Arequipa, por su parte, muestra un comportamiento favorable en la producción minera y ocupa el segundo lugar en generación de puestos de trabajo a nivel nacional. Según un informe del Ministerio de Energía y Minas, los niveles de producción minera en todo el país se han incrementado. Pero el panorama en la Ciudad Blanca es diferente, puesto que la producción en sus 6 minerales, cobre, oro, plata, plomo, zinc y molibdeno, incrementó, convirtiéndola hasta la fecha en la región que mantiene el primer lugar en producción de molibdeno, la segunda en cobre, tercero en oro y cuarta en plomo de todo el país. Además, los empleos mineros directos en Perú aumentaron, siendo el 72.3% generados por contratistas y el 27.7% por empresas mineras. Dentro de estos, Arequipa representa el 12.2% del total, convirtiéndose después de Ancash en la segunda ciudad que más puestos ha generado. Pero no todos son buenas noticias, porque en la inversión minera nacional, que ha incrementado un 9.9% respecto al año anterior, donde Moquegua lidera, Arequipa concentra solo el 6.6%. Las centrales de riesgo podrían ser una herramienta para fortalecer la salud financiera de los negocios nacionales. Cuidar la salud financiera en una empresa utilizando los beneficios que ofrecen las centrales de riesgo, sea de una persona natural o jurídica con un crédito abierto, puede ayudar a proteger un negocio, sobre todo en contextos de crisis. La salud financiera se entiende como el bienestar y estabilidad que se logra a través de una buena gestión personal o empresarial, donde el individuo o entidad puede cumplir con eficacia sus obligaciones financieras, afrontando retos imprevistos con eficiencia. Por otro lado, las centrales de riesgo son entidades públicas o privadas
que almacenan, procesan, monitorean la información de personas naturales o jurídicas que cumplieron con un pago de sus créditos, es decir, préstamos, abiertos en financieras, bancos, cooperativas, entre otros. Este monitoreo permite identificar y medir los niveles de riesgo, pero según un informe de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, cuidar un negocio en contexto de crisis puede conllevar a un periodo de incertidumbre, pero contar con un crédito en una entidad financiera se puede convertir en una oportunidad, ya que este puede ayudar a acceder a múltiples beneficios, como ofertas, ampliación de línea de crédito y entre muchas otras. La 10ª edición de la Feria Inmobiliaria Expo Vivienda se realizará en Arequipa. Durante 10 días, los ciudadanos de Arequipa podrán acceder a diversas promociones y ofertas para adquirir una vivienda, pues del 13 al 23 de octubre se llevará a cabo la 10ª edición Expo Vivienda 2022, la cual tiene el propósito de reunir a destacadas empresas del sector construcción e inmobiliario para ofrecer al público diversos precios y ofertas para una vivienda. La feria inmobiliaria se va a realizar en el Mall Aventura Plaza de Porongoche a partir de las 11 a.m. a 8 p.m., donde los ciudadanos pueden adquirir inmuebles como lotes, departamentos y casas, a través de descuentos y múltiples beneficios en más de 14 puestos expositores. Según el presidente del Instituto Capeco, la región de Arequipa tendría un déficit de 70.000 a 75.000 viviendas, mientras que las unidades de provincia llegan a 60.000. La demanda habitacional en la Ciudad Blanca crece anualmente, entre 3.000 a 4.000 viviendas, mientras que la oferta no termina de cubrir toda esa brecha. Expo Vivienda, la feria inmobiliaria más importante del sur del Perú, tiene el propósito de mitigar el déficit habitacional, reuniendo una vez al año a destacadas empresas que buscan exhibir la oferta de proyectos de vivienda y al mismo tiempo traer oportunidades de inversión en inmuebles a la ciudad. Con múltiples beneficios, los asistentes podrán adquirir inmuebles de manera fácil, sobre todo lotes, departamentos y casas, accediendo a los proyectos más ambiciosos y seguros de la ciudad. Continuando con el bloque económico, tenemos un informe acerca de la producción en nuestra ciudad, pues según la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, la producción de Arequipa ha aumentado en un 10.1% durante el segundo trimestre de 2022. A la fecha, la ciudad muestra un crecimiento constante durante 6 semestres continuos. Durante el segundo trimestre de 2022, es decir, hasta julio, se registró un crecimiento de 3.3% en la actividad productiva nacional. Esto debido al impulso de los sectores de transporte, comercio y construcción. Asimismo, gracias al mayor consumo de las familias, la inversión pública y privada. Según los indicadores económicos del Departamento de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, la ciudad Blanca ha aumentado su producción en un 10.1% en ese mismo periodo. La cifra es resultado positivo de las actividades de producción, según esta institución, en los sectores primarios, es decir, agropecuario, pesca, minería, metálica, hidrocarburos y manufactura, y no primarios, construcción, comercio y servicios, con excepción del sector electricidad, gas y agua. Este indicador posiciona a la ciudad como la segunda que más ha incrementado su productividad durante el presente año, después de Ica. Los sectores de minería e hidrocarburos, construcción y transporte son los que lideran la producción en la región, siendo sus cifras de 21%, 15.9% y 13.7% respectivamente. En el primero, la minera Cerro Verde, Beta Dorada, la compañía de minas Buenaventura y la minera Paraíso son las que más actividad registraron, mientras que en el segundo, es decir, construcción, se favoreció por la reconstrucción del camino vecinal de Ocoña y Mariano Nicolás Valcárcel de Camaná y otras obras de infraestructura de los gobiernos locales. Por otro lado, el sector transporte destacó por su dinamismo en el servicio de transporte terrestre y mayor demanda en vuelos del aeropuerto Rodríguez Bayón. Asimismo, otros sectores mostraron un comportamiento favorable como el agropecuario, manufacturero, telecomunicaciones, servicio, comercio, etc. De este modo culminamos el bloque económico y continuamos con las noticias regionales más importantes a cargo del bloque de Luceba Sota Álvarez.
aquí en La Voz de Arequipa. Bloque de noticias regionales. Trabajadores de salud advierten reinicio de huelga indefinida. Los trabajadores administrativos y asistenciales del sector salud se juntaron en una movilización convocada por sus bases, exigiendo el aumento de los presupuestos para el sector. Según declaraciones del dirigente de FENUTSA, José del Carpio, la exigencia del aumento del presupuesto se debe a que los trabajadores requieren mejoras de sus condiciones laborales, acuerdos que ya se habían establecido en un pacto colectivo. Dicho acuerdo ascendería a la suma de 25 millones de soles. Dentro de las quejas presentadas por el personal destacaron el trato despectivo que reciben por parte de sus autoridades, siendo vistos como un simple personal de apoyo, cuando ellos piden el mismo trato que el resto del personal de salud. Ellos aclararon que de no ser atendidos en sus demandas hasta el próximo 30 de octubre, fecha donde se asignarán los presupuestos para el año 2023, estarían retomando una huelga indefinida. Y seguimos con la detención de un docente acusado de captar menores. Docente de educación secundaria fue detenido por agentes de la ciudad de la Unidad de Alta Tecnología en Arequipa, luego que captara a un adolescente a quien ofrecía dinero, prendas y regalos a cambio de videos y fotos íntimas de las menores. El agresor sexual fue identificado por las autoridades como Víctor Alberto Pacori, de 31 años de edad, quien se hacía llamar por el apelativo del profesor Sugar Daddy. La policía habría identificado el modus operandi del docente, quien captaba a sus víctimas por redes sociales, ofreciendo a las menores dinero, ropa y hasta celulares a cambio de material pornográfico de las adolescentes. Durante la detención se hallaron 9 líneas telefónicas, en una de ellas donde se hacía pasar por mujer. En total se hallaron 30 conversaciones con menores de edad. Esta no sería la primera vez que el sujeto es acusado de un hecho así, ya que él se encuentra inhabilitado de la docencia de por vida, luego de 2 denuncias de acoso sexual por parte de sus ex alumnas en la localidad de Orco Pampam. Para cerrar, vamos con un informe especial. Contrabando alimenticio pone en riesgo la salud. Desde inicios del 2022, el constante incremento del ingreso ilegal de huevo desde el vecino país de Bolivia se ha vuelto un riesgo. Dicho contrabando se da por la provincia puneña de San Román, con destino a Juliaca, donde los comerciantes conducen el producto que es distribuido a las ciudades de Arequipa, Cusco y Madre de Dios. El presidente de la Asociación de Avicultores del Sur, Raúl Salas, informó que son cerca de 240.000 kilos semanales y 308.000 millones de kilos que ingresan al sur del país. Esto es un equivalente al 50% de la producción que se realiza en el sur del país. El líder de la asociación enfatizó que no existe ningún tipo de control sanitario al huevo boliviano y peor aún, evitan pagar los impuestos. Aseguró que hay un gran riesgo de que la enfermedad de la salmonela se propague en la región, ya que el producto del país vecino no tiene registro sanitario. Son cerca de 24 millones de gallinas que pueden infectarse con la bacteria, advirtió Salas. Esto podría aún más disparar los precios. El dirigente pidió al Estado aumentar la logística para SENASA y el Ministerio Público, resaltando que la soya, alimento para las aves, tiene un subsidio del 20% de Bolivia y que por eso es un negocio ingresarlo al sur del país. Actualmente, por el aumento del precio de la soya, la producción de 1 kilo de huevo en el país es de 6 soles 70. El precio del consumo per cápita del huevo ha disminuido de 243 huevos al año a solo 150.
En el país hay entre 400 a 500 granjas y una de las principales productoras del país es la región de Ica. Explicó que con la incursión de contrabando boliviano de huevo se estarían perjudicando 1 millón de familias de manera directa e indirecta en la industria. Esto sería todo por el bloque de noticias regionales. Pasamos al bloque cultural, que en esta oportunidad presentamos una entrevista a Lenin Heredia Mimbela, quien es un escritor de Piura, nacido en 1987, es bachiller en literatura y magíster en escritura creativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él ha escrito el libro de cuentos La vida inevitable en 2014 y el año pasado ha culminado y presentado su novela Morir en mi ley, que es su primera novela que trata sobre la violencia en la cotidianidad del Perú. Y sobre esto tuvimos la oportunidad de conversar con Lenin. La entrevista estuvo a cargo de su presentador, Rivaldo Vázquez, así que escuchémosla. Primero, coméntenos por qué decidió titular a su novela Morir en mi ley. Mira, estaba dentro del proyecto inicial que uno de los personajes, por ejemplo, creo que era el Trinchudo, decía justamente esa frase en la primera versión de la novela. Me parece que contenía todo un asunto muy violento, una forma de ver el mundo, ¿no? Luego en las correcciones, digamos, se perdió un poco el momento en que el personaje lo dice, pero cuando yo terminé de leer la novela, me di cuenta que tenía ciertos aspectos, digamos, fuertes, violentos de alguna forma, que se resumían bien en esa frase. Esa frase por sí sola, aunque no estuviera presente de forma explícita en la novela, podría representar bien la carga que había presente en los actos, ¿no? Y por eso decidí dejarla igual en su versión final. Precisamente, Morir en mi ley es una novela que retrata de manera cruda la violencia en lo cotidiano, desde lo familiar hasta lo criminal, y cómo esta repercute interiormente en los personajes, ¿no? ¿Por qué decidió optar por este enfoque? Bueno, en primer lugar, fíjate que esto tiene mucho que ver con mi primer libro. Yo publiqué un libro de cuentos titulado La vida inevitable, que recoge algunas historias de la ciudad de donde yo soy, de Piura, por ejemplo, ¿bien? Y digamos que yo de alguna forma he notado desde pequeño y luego cuando he ido creciendo, incluso ahora, que aunque a veces no parece el entorno en el cual vivimos, sea familiar, sea nuestro distrito, nuestra ciudad, nuestro país en general, es un entorno con distintas formas de violencia, ¿no? Y me parece que eso se termina filtrando, se quiera o no, o tomando forma a través de la creación literaria, ¿no? Digamos que a mí me importa mucho el tema de las injusticias, de cómo está organizada a veces la sociedad, y esa forma de organización termina siendo un asunto violento, ¿no? Ahora, lo que sí creo es, como lo has puntualizado, que no solamente está al interno o de forma interna en el núcleo familiar, sino que creo que atraviesa toda la sociedad, y por eso es que en la novela no se reduce a un asunto personal, íntimo o privado, ¿no? Sino que se amplía, por decirlo de alguna forma, a todos los espacios o a varios espacios fuera de la familia. Bueno, ¿tuvo alguna referencia particular para crear al personaje de Lidia y el ambiente de la novela? Sí, mira, de hecho, en el caso de Lidia, que es este personaje femenino, no tuve un prototipo específico al momento de contar un personaje literario, aun cuando de hecho yo había leído ya a varios, ¿no? Por ejemplo, a Miguel Gutiérrez en Confesiones de Tamara Fiol, esta idea de que, digamos, un personaje femenino escrito por un varón debía liberarse de una serie de estereotipos que usualmente se tratan, ¿no? Por ejemplo, la idea esta de la mujer personaje pasivo que no toma ninguna decisión, y por eso yo había pensado en un punto de la novela en que era necesario que el personaje de Lidia fuera un personaje activo, que tomara decisiones, que saliera, que corriera, que trabajara hacia afuera, no solo hacia adentro de su casa, porque normalmente se encierra la idea de la familia o la mujer en la casa, ¿no? Yo quería que estuviese afuera, que saliera, que hiciera huir de allí.
Eso por un lado, y por otro lado, en otra parte de la novela, cuando hay unos monólogos de Lidia, pues muchos de ellos han sido alimentados por una serie de testimonios que yo he leído a partir de casos de violencia, por ejemplo, hacia las mujeres, ¿no? Es un tema que a mí me interesó, yo he leído al respecto y creo que por allí, cuando uno nota los casos de violencia, descubre que hay ciertas recurrencias o ciertas cuestiones que se repiten. Digamos que yo procuré, respetando lo más posible el tema, explorar por allí, por esas estructuras, por esas recurrencias. ¿Tiene algún proyecto futuro o en curso que esté realizando? Sí. De hecho, yo tengo dos proyectos, ¿no? Por un lado, estoy interesado en escribir 4 novelas acerca de Piura. Por ejemplo, Morir en mi ley es la primera. Ahora mismo estoy escribiendo una segunda novela sobre el tema, que retoma algunos de los personajes, por ejemplo a Lidia, por ejemplo a Rebeca. Y estoy bien interesado en trabajar esa línea, en primer lugar, y en paralelo estoy haciendo un trabajo acerca de diarios de escritores, porque es un tema que me ha ido interesando mucho. De hecho, por ejemplo, cuando yo he necesitado de alguna forma motivación para el trabajo de la escritura, leyendo diarios de escritores o leyendo o escuchando conferencias de escritores, como que he encontrado herramientas por ahí. Y ese es un tema que, en paralelo a mi actividad creativa, narrativa con la novela, me interesa también trabajar, ¿no? Me interesa, por ejemplo, investigar sobre los diarios y tal vez más adelante publicar algo. Por ahí va un poco mis proyectos. Estás escuchando La Voz de Arequipa, el podcast informativo más veraz en la comunicación digital. Y ya culminando el programa, hoy miércoles 12 de octubre, tenemos el bloque deportivo a cargo de Gonzalo Suárez. Mi nombre es Gonzalo Suárez y estas son las noticias más importantes en el mundo deportivo. Gracias a los goles de Bernardo Cuesta, Cristian Bordacar y Kenji Cabrera, la joven promesa del equipo dominó el FBC Melgar sacó un importante triunfo contra Ayacucho FC y por 3-0, que sirve para sus aspiraciones de recuperar la punta del Clausura y ganar directamente el título nacional, a 4 fechas de terminar el torneo. Pero ojo, Melgar no depende de sí mismo, depende de otros resultados donde involucran a Sporting Cristal y a Universitario de Deportes e incluso a Alianza Lima para intentar ganar este torneo. Desde el inicio de las acciones de este partido, Desde el inicio, las acciones eran dominadas por los rojinegros que con mucha paciencia intentaban vulnerar la línea de hasta 8 jugadores que mandó Edgar Ospina para mantener el cero en su arco. Empezaba la segunda mitad y a los 3 minutos Melgar hacía levantar a sus hinchas de las graderías, pero el juez anularía el gol por una posición adelantada de Luis Iberico. A los 8 minutos, un taco de Alec de Nomostier encontró al goleador histórico para marcar el primero. Bernardo Cuesta con este tanto deshizo la ansiedad de los hinchas que acompañaron al equipo dominó en el Estadio Monumental de la UNSA. La fórmula para llegar al gol era simple, centros al área ante una defensa súper desconcentrada del Ayacucho, y es así que a los 12 del complemento, Cristian Bordacar colocaría el segundo tras un pase de un iluminado Horacio Orsán. En una gran jugada de Cuesta, quien le coloca el balón a Kenji Cabrera para que él pueda marcar el tercer gol de Melgar y también su primer gol en el campeonato y en el fútbol peruano. La próxima fecha del dominó visitará Ate para enfrentar a un rival directo en el Clausura, Universitario de Deportes. Los arequipeños sumaron 29 puntos y se encuentran a tan solo 3 puntos del líder Sporting Cristal, y en el acumulado llegaron a las 70 unidades y además de esto recuperaron la punta. Y ahora pasamos al partido del puntero, el Sporting Cristal, quien en un partido súper aburrido igualó sin goles ante Universitario de Deportes en el Nacional y además le dio vida a Melgar para luchar por el torneo Clausura. Por su parte, el Club Crema se despidió prácticamente de todas las posibilidades que tenía de alcanzar dicho torneo.
Sporting Cristal está a tan solo 4 fechas de saber si se queda en la cima del clausura, así como del acumulado. De continuar sumando todos los puntos posibles hasta el término del torneo, podría quedarse con la ventaja numérica y con ello aseguraría su lugar en los playoffs del campeonato. Su próximo partido será contra el Sport Boys del Callao, el cual llegará con un empate sin goles frente a Ayacucho. Frente a Carlos Amanucci. El partido frente a los Rosados será el próximo sábado 15 de octubre desde las 3:30 de la tarde en el estadio Iván Elías Moreno. Por su parte, los cremas volverán a ser locales, pero esta vez de un rival directo, Melgar. Y necesitan ganar sí o sí, necesitan llevarse los 3 puntos a casa, porque de esto dependerá si aún les queda una luz de vida por intentar quedarse con el torneo. Este partido será el domingo 16 de octubre desde las 3:30 de la tarde en el Estadio Monumental de Ate. Y ahora salimos un poco del fútbol peruano y nos vamos hasta el extranjero, hasta peruanos en el extranjero para ser más específico, y nos encontramos con la victoria de Boca Juniors por 2-1 contra Aldo Civi, donde Carlos Zambrano y Luis Advíncula fueron titulares. El club que dirige Hugo Ibarra es el nuevo líder del fútbol argentino profesional luego de conseguir estos 3 puntos frente a Aldo Civi. Primero, Payero anotaría su primer tanto con la camiseta Ceneice, pero Valentini igualaría las cosas con un espectacular sombrerito de cabeza. No obstante, sobre el final del primer tiempo, Darío Benedetto aprovecharía una jugada de Langoni y colocaría el 2-1 final. Durante todo el segundo tiempo, el marcador no se movería en absoluto. Con esta victoria, Boca Juniors marcha en el primer lugar con 45 puntos, uno más que su más cercano perseguidor, Club Atlético Tucumán. Y con esta noticia culminamos con el desarrollo de lo más importante del deporte, tanto en nuestro país como con los peruanos que representan nuestra bandera en el extranjero. Así culmina el programa de hoy, miércoles 12 de octubre, aquí en La Voz de Arequipa, el podcast informativo más veraz en la comunicación digital. Y nos vamos, pero no sin antes recordarles que subimos un nuevo episodio todos los miércoles, donde brindamos noticias informativas en torno a la ciudad de Arequipa. Pero asimismo, elaboramos crónicas, entrevistas, efemérides y otros géneros para nuestros oyentes. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube o a través de su aplicación favorita para oír podcasts. Síganos y compartan este episodio con sus amigos y amigas. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima edición. Hasta pronto.